Este salón es solo para gente de clase. Váyase, porque da mal aspecto. Eso fue lo que me dijo una muchacha que, sin saberlo, estaba trabajando en un local del centro comercial del que mi hija es dueña. Y yo todavía puedo recordar cómo se me encogió el pecho cuando la escuché. No por coraje, sino por el dolor profundo de ver cómo la dignidad humana se ha vuelto un lujo que algunos creen poder administrar. Pero antes de contarles lo que pasó, díganme, ¿desde dónde nos están viendo? Los leo siempre, y gracias a ustedes este espacio sigue creciendo. Si tienen una historia parecida, de humillación, injusticia, vergüenza o fuerza, pueden dejarla en los comentarios. Aquí nadie está solo. Y claro, suscríbanse y dejen su me gusta para que estas historias sigan llegando a más personas. Ahora sí, les contaré lo que viví. Me llamo Clara Medina, tengo 70 años y toda mi vida he sido una mujer sencilla. No pobre, no ignorante, no sin oportunidades, solo sencilla. Vengo de una familia donde el respeto era algo que se llevaba puesto, como un perfume que no se acaba nunca. Fui esposa durante 48 años de un hombre noble, trabajador, al que amé profundamente hasta su último aliento. Él y yo construimos una vida que no necesitaba mostrarse para ser grande. Lo que vale, se ve en silencio. Solía decirme él cuando yo me preocupaba por no encajar entre las señoras que medían su valor por la marca de sus zapatos. Ese día me desperté con una ilusión tan humilde que ahora casi me avergüenza recordar cuánto daño causó. Solo quería cortarme el cabello. Había pasado meses mirándome en el espejo, viendo cómo mi pelo se dejaba caer sin forma sobre mis hombros, como si reflejara el cansancio de los años. Me dije, Clara, un cambio te hará bien, algo pequeño, algo solo para ti. Y esa quizás fue la inocencia más grande, creer que un gesto tan simple pudiera hacerse sin juicio en un mundo donde la gente no mira corazones, sino telas y etiquetas. Me puse una falda floreada que ha vivido conmigo más años de los que recuerdo. Mi ropa no era nueva, no estaba planchada a perfección, pero era mía, cómoda, parte de mi historia. No pensé que tuviera que justificarse ante nadie. Nunca vestí para impresionar porque nunca creí que mi dignidad dependiera de cómo me veía. Salí a la calle con el paso lento y firme que me caracteriza, disfrutando el sol en mi cara, sintiéndome casi joven, casi ligera. ¡Qué ironía! Yo que he resistido duelos, enfermedades, pérdidas, terminé humillada por la crueldad de una desconocida. La estética se veía preciosa desde la ventana. Espejos grandes, luces blancas, sillones de piel clara, una de esas que uno piensa. Un lugar bonito siempre debe tener gente bonita, tanto por dentro como por fuera. Pero no. Aprendí ese día que el brillo de los objetos no ilumina el alma, solo la oculta. Di un paso adentro y el aire cambió, como cuando entras en una habitación donde ya hablaron mal de ti antes de que llegaras. La recepcionista levantó la mirada y en su expresión, en esa mirada, entendí todo antes de que dijera una sola palabra. La recepcionista se llamaba Paola, según el pequeño gafete dorado que llevaba en el pecho. Pero su mirada decía más que su nombre. Me miró como si yo hubiera invadido un lugar que no me pertenecía. Una mirada rápida de arriba abajo, deteniéndose en mis sandalias gastadas, en mi falda floreada con años de historia, en mi cabello recogido con una simple liguita. No hubo curiosidad en sus ojos. Hubo juicio, y el juicio, cuando es frío, duele más que un grito. Sentí que el aire del salón no me envolvía, sino que me empujaba hacia afuera. Todo ahí brillaba, los espejos pulidos, las lámparas blancas, las tazas de café sobre bandejas metálicas, el aroma caro que parecía prometer belleza. Pero la belleza no estaba en el ambiente. La belleza real, la humana, esa no vivía ahí. Todo era apariencia cuidada, brillo sin alma. Paola sostenía su postura con una seguridad falsa,
la seguridad de quien nunca ha tenido que luchar por su lugar en el mundo. Era claro que ella estaba acostumbrada a decidir quién es digno y quién no. Cuando le dije que no tenía cita y que solo buscaba un corte sencillo, algo para sentirme un poquito renovada, para sentirme presente en mi propio cuerpo, Paola apenas movió los labios. No escuchó la necesidad detrás de mis palabras. Solo escuchó la oportunidad de marcar territorio. Exhaló, como quien se fastidia de una pregunta obvia, y me dio la explicación disfrazada de amabilidad profesional. Pero lo que estaba diciendo en realidad era: usted no pertenece aquí. Sus ojos no se apartaron de mis ropas. No vio mis manos, marcadas por años de cocinar, de limpiar, de sostener a mis hijos cuando tenían fiebre, de tomar la mano de mi esposo cuando el dolor lo tumbó. No vio mi espalda, que ha cargado más dolor del que su boca podría pronunciar. No vio la mujer que soy. Vio la falda, vio las sandalias, vio la edad, vio lo que creyó que era pobreza, y desde ahí decidió mi valor. Fue entonces cuando lo dijo, sin suavidad, sin compasión, sin vergüenza: este salón es solo para gente de clase. Váyase, porque da mal aspecto. Esa frase no me derrumbó, no lloré, no me quebré, pero sentí una presión en el pecho que conocía muy bien, la presión de quien recuerda en segundos todo lo que ha tenido que sostener para no desmoronarse. Era como si mi corazón hubiera recogido, de golpe, todos los silencios acumulados de mi vida. Las veces que tuve que ser fuerte cuando quería llorar, las veces que callé para no hacer daño, las veces que me mantuve de pie aunque me dolieran las rodillas y el alma al mismo tiempo. Esa presión, vieja conocida, regresó para recordarme que la dignidad también es resistencia silenciosa. Bajé la mirada un instante, no porque me hubiera sentido menos, sino para reencontrarme conmigo. Me recogí hacia adentro, como esas olas que retroceden solo para recobrar fuerza antes de volver a golpear la orilla. Sabía que si hablaba, mis palabras saldrían cargadas de dolor, y no quería regalarle a Paola el espectáculo de mi herida. Así que respiré despacio, dejando que el aire me llenara la espalda y no el pecho, como me enseñó mi esposo cuando la vida nos tiraba demasiado fuerte. Y cuando levanté la mirada, yo no era la mujer que ella creyó humillar. Era una mujer completa, con historia y raíz. No dije nada, no era necesario. A veces el silencio dice exactamente lo que debe decir. No me bajas, no me rompes, no defines lo que soy. Caminé hacia la salida con pasos lentos, medidos, como quien sostiene su corona aunque nadie la vea. Sentí la luz blanca del salón detrás de mí apagarse y volverse fría. Tal vez Paola pensó que me había ganado, que su comentario me había disminuido, pero no. Lo único que consiguió fue revelarse a sí misma. Cuando una persona necesita humillar para sentirse grande, ya ha perdido. Salí al pasillo del centro comercial sin apurarme. Me senté en una banca frente a una fuente decorativa y me quedé ahí un momento, solo escuchando el agua caer. El agua siempre ha sido mi refugio. Me recuerda que todo fluye, que nada es definitivo, que lo que duele hoy quizá mañana sea enseñanza. Apoyé mis manos en mi regazo y dejé que el aire circulara. No lloré, no quería llorar, pero sí sentí un temblor profundo, ese que aparece cuando una injusticia toca algo muy íntimo, algo que no es orgullo ni vanidad, sino valor propio. Ese día decidí que no iba a callarlo, no por venganza, sino por respeto hacia mí. Me quedé ahí, sentada frente a la fuente, dejando que el sonido del agua cayera dentro de mí como una plegaria. Respiré hondo. Sentí la camisa descansar sobre mis hombros, mis manos apoyadas en mi falda floreada, y pensé en todas las mujeres que alguna vez tuvieron que tragarse una humillación para no hacer ruido, para no incomodar. Recordé a mi madre, a mis tías, a mis vecinas, mujeres que habían aprendido a sobrevivir al desprecio ajeno como quien sobrevive al clima.
soportándolo. Y entendí, con una claridad que duele, que yo ya no quería soportar. No a mis 70 años, no después de todo lo vivido. Caminé de regreso a casa con pasos lentos, sintiendo cada movimiento. No era tristeza lo que llevaba conmigo. Era algo más viejo y más profundo, un cansancio moral. Como si la falta de respeto de una persona hubiera abierto la puerta a todas las memorias donde me hicieron sentir pequeña, solo por ser mujer, por ser sencilla, por no creer en las apariencias. Cuando crucé la puerta de mi casa, el silencio me recibió. Ese silencio cálido, lleno de historias, donde cada objeto tiene un recuerdo. Me quité los zapatos, puse agua a calentar y preparé té de manzanilla. El aroma llenó la cocina como un abrazo. Me senté junto a la ventana, donde el atardecer se estiraba en tonos dorados. Siempre me ha gustado esa hora. Es un momento donde el mundo parece detenerse un poco, como si ofreciera un respiro. Miré mis manos. Conocía esas manos mejor que mi propio reflejo. Habían limpiado lágrimas, habían consolado dolor, habían sostenido cosas que se rompían para que otros no se rompieran. Y aún así, una muchacha en un salón había creído que podía medir mi valor en la tela de mi falda. Sentí el nudo en el pecho otra vez. No era rabia, era injusticia. Una injusticia pequeña, cotidiana, pero por eso más peligrosa, porque se normaliza. Cuando mi hija, Nadia, llegó esa noche, supe que no podía guardarlo. La oí entrar, dejar las llaves sobre la mesa, suspirar con el peso del día, y me preparé para hablar. No porque quisiera que ella reaccionara por mí, no porque necesitara defensa, sino porque yo necesitaba ponerle nombre a lo que sentí. La verdad duele cuando se calla. Y yo no quería que ese dolor se quedara atorado dentro de mí, haciéndome más pesada de lo que ya soy. Así, cuando ella me preguntó cómo había sido mi día, sentí que por fin el nudo tenía dueño, y lo solté. Cuando Nadia era niña, tenía una manera especial de observar el mundo. No era la típica niña que llenaba la casa de ruido, ella escuchaba. Era de esas almas que nacen viejas, con una sensibilidad que no se aprende. Recuerdo que, cuando tenía 6 años, una vecina le habló mal a una perrita callejera que solía dormir en nuestra entrada. La echó con una patada, como si la vida de ese animal no valiera nada. Nadia corrió hacia la perrita, la cargó en sus brazos y la abrazó sin llorar, pero con los ojos llenos de una indignación tranquila, una indignación que decía, esto no está bien. Aquella fue la primera vez que entendí que mi hija había nacido con un corazón que no sabía pasar indiferente frente a la injusticia. Su padre solía decir que Nadia era fuego silencioso. No hacía escándalo, no gritaba, no exigía, pero algo en ella ardía con una fuerza que podía mover el mundo si se lo proponía. Cuando empezó a estudiar, siempre fue la defensora de las niñas tímidas, de los niños que no encajaban, de los que llegaban con los zapatos rotos o la comida envuelta en servilletas viejas. No buscaba reconocimiento, no necesitaba aplausos. Simplemente sabía, de manera instintiva, que el valor de una persona no se mide en lo visible. Se mide en lo que sostiene cuando nadie mira. Yo siempre traté de criarla así, libre de la obsesión por las apariencias, pero firme en el respeto propio. Le enseñé que la belleza no es el espejo, sino la manera en que miramos a los demás. Le enseñé que uno siempre debe ofrecer una silla, un vaso con agua, una palabra amable. Y ella lo aprendió. Lo hizo suyo. Lo convirtió en parte de su carácter. Nadia creció viendo cómo la vida a veces es justa y otras veces no. Decidió estudiar, trabajar y sostenerme a mí tanto como yo la sostuve a ella. Empezó vendiendo productos de belleza por catálogo. Luego trabajó en una pequeña tienda de ropa y con el tiempo ahorró cada peso que pudo. No tenía lujos, pero tenía algo más importante, visión.
cuando se presentó la oportunidad de invertir en los primeros locales de un pequeño centro comercial que recién comenzaba construcción, arriesgó todo lo que tenía. Nadie lo vio como una buena decisión, pero ella sí. Con el tiempo, ese pequeño lugar creció, se expandió, se renovó, y Nadia se convirtió en la dueña de todo el complejo. No heredó riqueza, la construyó, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, con una paciencia que solo la disciplina puede dar. Y nunca perdió la humildad. Nunca dejó que el dinero la desconectara de lo que realmente importa. Nunca imaginé que, años después, sería esa misma sensibilidad la que se pondría de pie por mí. Nunca pensé que mi hija, la niña con el corazón grande y silencioso, sería quien recordara al mundo lo que yo no quise gritar. Y quizá por eso me dolió tanto lo que ocurrió en el salón. No por mí solamente, sino porque pensé en lo que habría sentido Nadia si hubiera estado allí. Pensé en su mirada, en ese gesto pequeño que hace cuando algo la hiere profundamente. No frunce los labios, no llora, no se quiebra. Solo baja lentamente la mirada, como quien se pregunta por qué el mundo se permite tanta crueldad. Al recordarla, supe que la herida no era una anécdota, era una lección, una que no debía tragarse en silencio, una que debía compartirse, no para hacer daño, sino para que nada de esto se repitiera. Al día siguiente me desperté temprano. No dormí mucho, no por angustia, sino por la sensación de que algo estaba a punto de ponerse en su lugar. Preparé café, como siempre, y me vestí sin prisa. No elegí nada extraordinario, no intenté demostrar nada. Me puse lo que uso todos los días. No necesitaba disfrazarme para reclamar dignidad. La dignidad, cuando es verdadera, no necesita adornos. Nadia llegó poco después. No dijo buenos días con ligereza. Su buenos días llevaba intención. Llevaba decisión. Había algo distinto en su postura. La espalda más recta, la mirada más enfocada. Nadie tenía que decirle que estaba dolida. Ella entendía la herida sin necesidad de verla. Se tomó su café en silencio, como quien respira antes de dar un paso importante. No hizo planes, no dio explicaciones. Solo dijo, con la calma firme de una mujer que se conoce a sí misma: vamos. El camino hacia el centro comercial fue silencioso. No necesitábamos hablar. El ruido interno de cada una era suficiente. Yo miraba por la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba su día, sin saber lo que íbamos a hacer. Y pensé que la vida tiene momentos en los que no se trata de ganar ni perder. Se trata de poner las cosas en su lugar, aunque eso sea incómodo para otros. Mientras caminábamos por el pasillo hacia la estética, sentí que mis pasos eran distintos. No caminaba sola, y la soledad es lo que más pesa. Al llegar frente al salón, noté que todo estaba igual, como si el lugar no hubiera sido escenario de nada. Eso me recordó que el mundo sigue, aunque una se quiebre por dentro. La vida no se detiene por el dolor de nadie, pero yo tampoco venía a detener nada, sino a recuperar algo, mi lugar. Abrí la puerta. La campanilla sonó con esa ligereza irónica que tienen las cosas cuando no saben que están marcando un momento importante. Paola estaba en recepción. Su rostro cambió al instante. Ya no era la mujer segura de ayer. Ahora era alguien que no sabía dónde poner las manos. Nadia no se detuvo en la entrada. Caminó hacia el mostrador con una calma que llenaba el espacio. Era esa tranquilidad que no viene del silencio, sino del control. No de arrogancia, sino de claridad. Y esa claridad pesa. Paola intentó sonreír, una sonrisa torpe, desarmada, como quien intenta arreglar algo que ya se rompió. Pero antes de que pudiera decir cualquier palabra, disculpa, excusa, negación, Nadia habló, con voz firme, sin dureza, pero sin espacio para interrupciones. Quiero hablar con la dueña. La dueña apareció desde la parte trasera.
Se llamaba Carolina, una mujer joven, impecable, con maquillaje perfecto y postura estudiada. Caminó hacia nosotras con una sonrisa que intentaba ser cordial, pero que no sabía qué terreno pisaba. No conocía aún quién era Nadia. No conocía aún quién era yo, pero iba a saberlo. Carolina saludó, con ese tono profesional que uno aprende para sonar agradable sin involucrarse. Nadia la escuchó sin un solo cambio de expresión. Carolina no tardó en percibir la tensión en el aire. Su sonrisa, tan cuidadosamente colocada, empezó a temblar en los bordes. Algo en la mirada de Nadia la obligó a prestar atención, como si una verdad invisible hubiera entrado en el salón y se hubiera sentado con nosotras. Carolina miró a Paola, esperando quizás algún contexto, alguna defensa, alguna mentira rápida que le explicara lo que pasaba. Pero Paola evitó sus ojos. Sabía que no había manera de endulzar lo ocurrido sin que el azúcar se volviera veneno. Carolina no tardó en percibir la tensión en el aire. Su sonrisa, tan cuidadosamente colocada, empezó a temblar en los bordes. Algo en la mirada de Nadia la obligó a prestar atención, como si una verdad invisible hubiera entrado en el salón y se hubiera sentado con nosotras. Carolina miró a Paola, esperando quizás algún contexto, alguna defensa, alguna mentira rápida que le explicara lo que pasaba. Pero Paola evitó sus ojos. Sabía que no había manera de endulzar lo ocurrido sin que el azúcar se volviera veneno. Ayer, dijo Nadia, con voz firme y controlada. Mi madre vino aquí, buscando algo sencillo, un corte de cabello, un detalle pequeño, un gesto para sentirse bien consigo misma, pero fue recibida con desprecio. Fue tratada como si su presencia fuera una molestia. Se le pidió que se retirara porque, según su personal, no daba el nivel de este lugar. No hubo eco dramático, solo silencio. Y el silencio, cuando está lleno de verdad, pesa más que el ruido. Carolina intentó intervenir buscando palabras que le salieran suaves, justificativas. Algo como, hubo un malentendido, o quizás no fue la intención, pero Nadia no la dejó avanzar. Porque hay heridas que no se explican. Hay heridas que simplemente se reconocen o se agrandan. Mi madre, continuó Nadia, no necesita pedir permiso para existir en ningún lugar. Su valor no depende de la ropa que usa, ni de las apariencias, ni de las etiquetas que otros creen poder poner. Fue entonces cuando la expresión de Carolina cambió. Ya no era solo nerviosismo, era miedo. No miedo al conflicto, sino al reconocimiento de que algo grave se había hecho, sin siquiera pensarlo. Nadia respiró despacio antes de decir lo que cambiaba todo. Yo soy la propietaria del complejo donde este salón está ubicado, y no voy a permitir que en mis espacios se humille a nadie. Carolina se quedó inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Paola bajó la cabeza. El brillo plástico del salón no pudo ocultar lo que flotaba ahora en el aire, el peso de la dignidad que se defiende. Mientras Nadia hablaba, yo me quedé ligeramente detrás de ella, como una sombra que observa el peso de su propio reflejo. No necesitaba intervenir, no necesitaba explicar nada. La fuerza con la que mi hija sostenía mi dignidad era suficiente para que yo entendiera algo que no siempre comprendemos a tiempo. Lo que sembramos en nuestros hijos vuelve a nosotras, tarde o temprano, como una forma de destino. Yo la veía firme, entera, respetuosa y clara, y en ella veía mis propias manos, mis enseñanzas, mis silencios transformados en voz. Me detuve a mirar mis sandalias viejas, las mismas que ayer fueron motivo de desprecio. No me avergonzaron, no me hicieron sentir menos, porque ahora tenían sentido. Eran el símbolo de una vida vivida sin lujos innecesarios, sin apariencias, sin máscaras. Me dieron ganas de sonreír, no porque la situación fuera linda, sino porque entendí que mi valor nunca había dependido de lo que otros ven. Había vivido mucho, había amado,
perdido, criado, sostenido. ¿Qué podía saber de valor una muchacha que solo había aprendido a mirar telas y no almas? Paola seguía con la mirada baja, y mientras la observaba me pregunté qué historia habría detrás de su crueldad. Nadie nace sabiendo humillar. La humillación se aprende, se hereda, se normaliza. Quizá en su propia vida alguien la hizo sentir pequeña, invisible, prescindible, y ella decidió que la única forma de sobrevivir era aplastando primero. No pude odiarla. No sentí rabia hacia ella. Sentí algo más profundo y más triste, lástima. Pero no una lástima arrogante, sino una que nace de entender que la pobreza más grande no es la del bolsillo, sino la del espíritu. Hay personas que no saben ver el valor de los demás porque nunca aprendieron a ver el propio. Carolina, por su parte, parecía desmoronarse por dentro. Ya no era la dueña segura, elegante y firme que nos había mirado desde arriba unos minutos antes. Ahora era una mujer frente a su propio error, frente a una consecuencia que no esperaba. No era solo su negocio lo que estaba perdiendo, era la imagen que tenía de sí misma, esa idea construida con años de apariencias, de pertenecer a cierto tipo de gente que cree que un lugar vale más que una persona. Se quedó en silencio demasiado tiempo, como si buscara algo a lo que aferrarse, una excusa, una justificación, una salida que la hiciera menos culpable. Pero no había escape para lo evidente. Fue entonces cuando ambas hablaron. Paola fue la primera, con la voz quebrada, pidiendo disculpas sin saber bien cómo hacerlo. Sus palabras salieron atropelladas como si quisiera arrancárselas antes de sentirlas. Dijo que no había sido su intención, que no pensó, que simplemente repitió lo que siempre había visto allí dentro. Carolina también pidió perdón, pero su disculpa fue más lenta, más pesada. Ella sabía que el daño no venía solo de una frase dicha en un mal día. Venía de un comportamiento sostenido, aprendido y normalizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadia escuchó sin moverse. No apartó la mirada, no se mostró condescendiente, tampoco cruel. Solo escuchó. Y cuando ambas terminaron, Nadia habló con esa calma firme que la caracteriza. Les dijo que aceptaba las disculpas, porque el perdón es necesario para cerrar heridas. Pero también les dijo que el perdón no elimina las consecuencias, que una disculpa no borra la falta de respeto, y que una disculpa no puede sostener un espacio donde la dignidad de las personas es tratada como un detalle menor. La decisión estaba tomada. El salón sería desalojado ese mismo día. Y lo dijo sin enojo, sin venganza, sin orgullo, solo con certeza. Yo sentí algo dentro de mí acomodarse, como si una pieza que llevaba años ligeramente fuera de lugar por fin hubiera encontrado su sitio. No necesitaba humillarlas, no necesitaba verlas rogar, no necesitaba que se sintieran pequeñas. Lo que necesitaba ya estaba ahí, el reconocimiento vivo, palpable, inevitable de que yo nunca debía haber sido tratada como algo menos. Salimos del lugar con pasos tranquilos. No miré atrás, no porque no me importara, sino porque ya no había nada que ver. Lo que tenía que recuperar ya estaba conmigo, mi valor. Y mientras caminaba junto a mi hija, sentí que mis pasos pesaban distinto, más firmes, más míos. No habíamos ganado ni perdido, solo habíamos recordado quién soy. Salimos del centro comercial sin hablar mucho. El silencio entre nosotras no era incómodo. Era un silencio lleno de sentido, como cuando dos personas saben exactamente lo que el corazón de la otra está sintiendo. Caminamos unos cuantos pasos hasta la esquina, donde siempre ha habido un pequeño local, casi escondido, que yo había visto desde hace años, pero al que nunca le había dado demasiada importancia. Tenía un letrero sencillo que decía Estética Mari, sin luces, sin espejos gigantes, sin sillones blancos. Solo una puerta de madera y cortinas color crema que se movían con el viento. Al entrar,
el aroma cambió por completo. Olía a jabón, a café recién hecho y a algo que reconocí de inmediato: hogar. La señora que atendía, Mary, era una mujer mayor, quizá de mi misma edad, con las manos arrugadas y cálidas y una sonrisa sincera. Esa clase de sonrisa que no busca impresionar, solo acompañar. Me miró, no como quien juzga, sino como quien recibe, como quien entiende. Yo no tuve que explicar nada. Me preguntó si quería un corte y yo asentí. Me invitó a sentarme, me colocó una capa suave y empezó a peinar mi cabello con una delicadeza que no había sentido en años. Mientras sus manos se movían despacio, sentí una calma profunda, como si cada movimiento deshiciera un nudo invisible dentro de mí. No hablamos mucho. Mary tenía esa sabiduría de las mujeres que saben que no siempre hace falta llenar el aire de palabras. A veces, solo hace falta estar. Vi mi reflejo en el espejo pequeño frente a mí, y no vi una mujer humillada ni una mujer rota. Vi una mujer que había vivido, que había sido herida, sí, pero que también había sido defendida con amor. Y eso lo cambiaba todo. Cuando terminó, no hizo ningún gesto dramático. Solo me mostró el resultado, con la misma calma con la que había empezado. Me vi más liviana, más fresca, más yo, como si hubiera soltado algo pesado. Le pagué. No regateé, no pregunté el precio antes. No era el dinero lo que importaba. Era el respeto, el cuidado, la humanidad. Salimos de ahí y el día se sentía diferente, más luminoso, aunque el clima no hubiera cambiado. Miré a Nadia y ella me devolvió una sonrisa pequeña, esa sonrisa que siempre tuvo desde niña cuando sabía que yo necesitaba sostén. Mientras caminábamos hacia el coche, pensé en todo lo que había pasado en solo 24 horas. No fue solo la humillación. Fue el recordatorio de que el mundo puede ser duro y cruel sin razón. Pero también fue la prueba de que las semillas de respeto, amor y dignidad que una siembra durante una vida entera florecen cuando más se necesitan. Yo sembré eso en mi hija y ella lo devolvió a mí sin exigir, sin preguntar, sin hacer ruido. Entendí entonces que en esta vida no es necesario vestir lujo para tener valor. El valor verdadero lo llevamos dentro, tejido con nuestras historias, nuestras cicatrices y la forma en que seguimos eligiendo ser buenos incluso cuando el mundo no lo es. Ese día comprendí algo que tardé muchos años en aprender. Hay personas que solo respetan lo que pueden ver, lo que brilla, lo que aparenta valor desde afuera. Paola creyó que mi falda gastada, mis sandalias y mi cabello recogido decían algo sobre mí, sobre mi historia, sobre mi dignidad. Creyó que podía medir el valor de una mujer por la ropa que lleva puesta. Y sin embargo, no sabía que mis manos han cargado dolores que ella no resistiría, que mi vida ha sostenido pérdidas, amores, duelos y victorias que no caben en un escaparate. No sabía que había criado a una hija que no solo aprendió a amar, sino también a defender lo que merece ser respetado. No fue ella quien me sacó del salón. Fui yo quien decidió no quedarse ahí. La dignidad no se negocia. No es un lujo, no depende del dinero, no se compra ni se exhibe. La dignidad es la forma en que una se levanta después de que la han querido hacer sentir menos. Es la voz que sale aunque tiemble. Es el paso que se da aunque duela. Ese día, mientras caminaba al lado de Nadia, con el cabello recién cortado en una estética humilde pero humana, sentí que había recuperado algo mío que había estado dormido. No se trataba de venganza, se trataba de memoria, de recordarme quién soy, de recordarle al mundo que nadie tiene derecho a pisotear a otro. Aprendí que la ropa no dice quién eres, que el dinero no dice quién eres, que el lugar donde te sientes a comer no dice quién eres. Lo que realmente revela quién somos es cómo tratamos a quien creemos que no tiene nada. Porque es allí, en esa elección, donde se muestra el alma. Y hay almas que lamentablemente
valen menos que la tela más gastada de mi closet. Yo no guardé rencor, pero tampoco olvidé. El respeto no se exige a gritos. Se sostiene con la firmeza de la presencia, con la serenidad que da saber que una no debe demostrarle nada a nadie. Si escuchaste mi historia hasta aquí, te lo agradezco desde el corazón. Cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantará leerte en los comentarios. Y si has vivido algo similar, si alguien te hizo sentir menos, si te hirieron sin razón, aquí puedes contarlo. Este es un espacio seguro para reconocer nuestro valor. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir esta historia para que más personas recuerden algo fundamental. La dignidad no se pide, se sostiene. Nos escuchamos en la próxima historia. Hasta pronto.